Bienvenidos al resumen sabática. Hoy viernes es momento de hacer nuestro resumen de la lección número 1, el comienzo del Evangelio. El comienzo del Evangelio. Así que bienvenidos. De manera breve vamos a hacer nuestro resumen esta mañana. El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, y dice la Biblia: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Esta semana observamos quién escribió el libro de Marcos. Y también vimos que el escritor más probable del libro de Marcos fue precisamente un muchacho que había tenido sus problemas, sus fracasos, y su nombre es Juan Marcos, Juan Marcos. Ese es el nombre del autor de este libro, Juan Marcos. Ese es su autor. El libro lleva su propio nombre, Juan Marcos. En la sección del día domingo aprendimos una lección de trascendencia. Su título fue El misionero fracasado. Y yo hice énfasis, aunque no pude hacer la transmisión en ese día, en el video que subí, hice bastante énfasis en la sección de este día. ¿Saben por qué, familia? Porque todos en algún momento hemos fracasado. Todos en algún momento hemos fracasado. Todos hemos cometido errores. Absolutamente todos hemos sido un Juan Marcos. Yo he sido un Juan Marcos. Tú has sido un Juan Marcos. Todos los que en algún momento hemos dirigido la iglesia o dirigimos hoy día actualmente la iglesia, todos hemos sido un Juan Marcos. Por eso, familia, a mí me gustó mucho esta lección. Creo que aprendimos demasiado. Juan Marcos se había propuesto ir con Pablo y Bernabé se había propuesto ir a la misión con su tío Bernabé y con Pablo. Y sin embargo, resulta que Juan Marcos le da miedo. Dice la Biblia que Marcos los abandonó a media misión. ¿Cómo describe Elena a Juan Marcos? ¿Cómo lo describe? Bueno, ella describe de la siguiente forma a Marcos. Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregar todo su corazón a la obra del Señor. Eso significaba que Juan Marcos se había desanimado. Dice aquí: Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. Y por eso digo, ¿quién no ha vacilado, familia? ¿Quién no se ha sentido fracasado en algún momento, en alguna situación? Y sigue diciendo, es que Marcos no estaba acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Quiero decirles, familia, que la familia de Juan Marcos era rica. La familia de Juan Marcos era rica. Por eso Juan Marcos no estaba acostumbrado a las penurias. Por eso Juan Marcos no estaba acostumbrado a los sufrimientos. Porque la familia de Juan Marcos era rica. Ellos eran ricos. Hechos capítulo 12 nos presenta que los discípulos, los cristianos, están en la casa de Juan Marcos orando para que Pedro saliera de la cárcel. Están en la casa de Juan Marcos. Lo más seguro es que Juan Marcos fuera rico. Por eso es que Juan Marcos, siendo todavía un muchacho, obviamente él no está preparado, por así decirlo, para sufrir, para batallar. Imagínense, ellos no iban en auto, ellos no iban en taxi, ellos iban en barco transbordando y tenían que esperar días para que el barco saliera. No conocían a nadie, no había ningún cristiano. Ellos fueron a levantar a las iglesias cristianas. Por lo tanto, Juan Marcos no estaba acostumbrado a semejante responsabilidad. Y a medio viaje, la Biblia dice en Hechos capítulo 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos,
se volvió a Jerusalén. Pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Mi familia, ¿qué tenemos nosotros aquí? ¿Qué tenemos nosotros aquí? Bueno, aquí nosotros tenemos que Juan Marcos se separó. Lo más fácil de hacer cuando alguien no cumple nuestras expectativas, lo más fácil de hacer cuando alguien no cumple nuestras expectativas es rechazarlo, es abandonarlo, es dejarlo. Pero la sección de lunes nos presenta una segunda oportunidad. Vaya, qué extraordinario trabajo de alguien llamado Bernabé. El capítulo 15 de Hechos, capítulo 36, versículo 39 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Y Bernabé le dice: pues vamos, yo quiero volver a visitar a nuestros hermanos. Y Bernabé le dice: sí, Pablo, vamos, pero necesitamos llevar a alguien que nos ayude. Vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo le dice: ¿a quién? A Juan Marcos, a Marcos. ¿Cómo? Sí, vamos a llevar a Marcos para que él nos ayude. Y entonces Pablo le dice a Bernabé: yo no quiero llevar a Marcos. Nosotros no necesitamos llevar a un cobarde, alguien que nos abandonó a media misión. No, ¿para qué lo vamos a llevar? Y Bernabé le dice: Pablo, vamos a llevarlo. Hay que llevarlo. Y Pablo insiste y dice: no, yo no lo voy a llevar. Y la Biblia dice, Hechos 15:39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Y los siguientes versículos dice que Pablo se fue con Silas a cumplir la misión. Aquí hay dos lecciones importantes, tres si usted quiere. La primera es que Satanás no estaba feliz. Satanás no estaba de ningún modo feliz, familia. No estaba feliz al ver cómo Pablo y Bernabé estaban cumpliendo la misión de Cristo. No eran felices, no estaba feliz. Y entonces procuró separarlos y lo logró. Pero las cosas malas que ocurren en la vida, Dios las puede convertir en bendición. Porque aunque la Biblia dice que Pablo se fue a Chipre y que Bernabé se fue a Chipre y que Pablo tomó a Silas, aquí hay algo extraordinario, porque antes solo había una pareja misionera y ahora con la división hay dos parejas misioneras. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marcos. O sea, aunque Satanás intenta dividir al equipo, y lo logra, Dios convierte esa desgracia, esa acción triste, lo convierte en una hermosa y grandiosa bendición. Extraordinario, familia. Esa es la primera lección que aprendemos aquí. La segunda lección es que nosotros, aunque tengamos razón, al rechazar a las personas porque no cumplen nuestras expectativas o no cumplieron nuestras expectativas, nosotros debiéramos estar siempre dispuestos a ceder, a dar otra oportunidad. Esa es la segunda lección, que aunque las personas no cumplan tus expectativas, debes mantener abierta la posibilidad de dar otra oportunidad. La tercera lección que aprendemos de aquí es que la iglesia necesita hombres como Bernabé. La iglesia necesita hombres como Bernabé. Sí, la iglesia te necesita a ti. Necesita a Josefa, necesita a Oralia, necesita a Marisela, a Vicky, a Dina. La iglesia necesita hombres y mujeres como Bernabé. Por cierto, Bernabé significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Eso significa la palabra Bernabé. El nombre Bernabé significa hijo de consolación. Mi familia, hoy en nuestra iglesia necesitamos más hijos de consolación. Hijos que le tiendan la mano a los Marcos que fracasan. Hijos que le extiendan la mano a los Marcos que se acobardan frente a la misión. Hoy en la iglesia necesitamos a Marcos, hoy necesitamos a Bernabé que le extiendan la mano a los Marcos que se desaniman. Te pregunto, ¿hay Marcos en tu iglesia? ¿Hay Marcos en tu iglesia? Familia, te pregunto,
¿Hay Marcos en tu iglesia? ¿Hay Marcos que se han desanimado al ver la misión? ¿Hay Marcos que se han desanimado porque piensan que seguir a Dios es difícil, es pesado, es complicado? Si tú conoces algún Juan Marcos en tu iglesia que se ha desanimado, por favor, no pierdas la oportunidad de ir a él, de ir con él y extenderle la mano. No pierdas la oportunidad de ir con él y extenderle la mano. No pierdas la oportunidad de ir a él y decirle, oye, ¿sabes qué? Hay oportunidad para ti y para mí. Hay oportunidad para ti y para mí. Extiéndele la mano a los que, como Juan Marcos, se han desanimado, se sienten tristes, se sienten apagados espiritualmente. Hoy más que nunca, mi familia, hoy más que nunca necesitamos que tú y yo seamos Bernabé, que le extiendan la mano, que le den otra oportunidad a Marcos. Ahora, ¿saben por qué Bernabé se llevó a Juan Marcos? Porque Bernabé miraba, porque Bernabé veía potencial, porque Bernabé veía potencial, porque Bernabé veía potencial en Juan Marcos. Qué bonito. Bernabé veía potencial en Juan Marcos. Yo te voy a decir una cosa, familia. Cuando yo inicié el ministerio, también Dios vio potencial en mí. Cuando tú te entregaste a Dios y te bautizaste, Dios también vio mucho potencial en ti. Es decir, desde que Dios nos creó, desde que Dios nos diseñó, Dios miró potencial en nosotros. Por eso es que se atrevió a morir por nosotros. Él vino a morir por nosotros porque también miraba potencial en nosotros. Porque Él también pensaba que nosotros le seríamos importantes para Él. Qué bonito. Bernabé miró potencial en quién. Vio potencial en Juan Marcos. Y yo digo que Bernabé es una réplica de Dios. Bernabé es una réplica de Dios. ¿Por qué? Porque primero, Bernabé vio potencial en Juan Marcos. Segundo, Bernabé arriesgó su reputación, familia. Arriesgó su reputación por ayudar a su sobrino. Arriesgó su reputación por ayudar a su sobrino. Eso nos habla del amor que tenía Bernabé por Marcos. Miraba potencial en él, lo mismo que Dios ve en nosotros. ¿Por qué cree que Dios sigue insistiendo tanto en nosotros? Marcos, ¿por qué cree que Dios sigue insistiendo tanto en salvarnos? Siempre sigue insistiendo en buscarnos. Porque Dios ve potencial en nosotros. ¿Por qué no colocamos en el chat lo siguiente? Señor, gracias porque tú ves potencial en mí. Gracias porque tú crees en mí. Gracias porque tú sí crees en mí. Tu familia probablemente no cree en ti. Tu papá no cree en ti. Tu mamá no cree en ti. Tu esposa ya no cree que tú puedas cambiar. Tu esposo no cree que tú puedas cambiar. Tú eres así, ya eres así, nunca vas a cambiar. Bueno, yo te digo esta hora en el nombre de Jesús. Aunque nadie cree en ti, Dios sí cree en ti. Dios sí cree en ti. Por eso, hoy, esta mañana, yo digo, Señor, gracias porque tú sí crees en mí. Dios sí cree que tú puedes cambiar. Dios sí cree que tú sí puedes cambiar. Dios sí cree que tú sí puedes cambiar. ¿Escucharon, familia? Dios confía en ti. Dios cree que tú puedes cambiar. Dios cree que tú puedes ser alguien útil para el ministerio. Y la Biblia dice en Colosenses 4:10, 2 Timoteo 4:11, Filemón 1:24 y 1 de Pedro 5:13, describe. Pablo mismo dice que Marcos le es útil para el ministerio, que Marcos era su colaborador, que Marcos era su compañero. Valió la pena el trabajo que Bernabé hizo en favor de Marcos. Valió la pena el trabajo que Bernabé hizo por Marcos. ¿Saben por qué? Porque Marcos llegó a ser colaborador de Pablo. Gloria a Dios, porque también en la iglesia necesitamos a Pablos. Aunque Pablo había rechazado a primera instancia a Marcos, al final, sobre el tiempo, después de varios años, Pablo reconoció su error y decide invitar a que Marcos sea su compañero, a que Marcos sea su colaborador. Mi familia, demos gracias a Dios porque Dios nos da
muchas oportunidades. Demos gracias a Dios porque Dios nos da muchas oportunidades. Si hoy tú te sientes fracasado, si hoy tú te sientes triste, si hoy tú sientes que las cosas no están saliendo como tú esperas, te digo en el nombre de Jesús, levántate, avanza, porque Dios está contigo, porque Dios está contigo. Dios cree en ti, Dios cree en ti. Así es, Pati, Dios cree en ti. Marlene, Dios cree en ti. Josefa, Dios cree en ti. El Señor cree en nosotros. Qué bonito. Jesús también se arriesgó a perderlo todo por nosotros. Jesús también se arriesgó a perderlo todo por ti y por mí y todo porque te ama. En la sección del día martes aprendimos un poquito sobre quién era el mensajero. El mensajero era Juan el Bautista. El mensajero era Juan el Bautista que fue enviado, que fue llamado. ¿A qué fue llamado? A preparar el camino para cuando llegara Cristo Jesús. En la sección del día miércoles, el bautismo de Jesús. Aquí aprendimos, mi familia, aquí aprendimos que Jesús se bautizó aunque él no debía hacerlo, que Jesús se bautizó aunque él era perfecto. Aprendimos también que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, pero aprendimos algo que yo debo repetirlo. Aprendimos, mi familia, que nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos que Dios es uno. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos que Dios es uno, pero creemos que aunque Dios es uno, no es uno en número, sino en propósito, sino en ideales, es uno en lo mejor que quiere para el ser humano. Pero nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos que Dios es uno, pero está formado por 3 personas. ¿Cómo? Eso le corresponde a Dios. De los mejores ejemplos que nosotros encontramos es que Jesús mismo dijo, cuando un hombre y una mujer se casan, ya no son 2, sino llegan a ser una persona. Bueno, Jesús, Dios es uno, no en número, sino en unidad. Dios es uno, no en número, sino en unidad. Por lo tanto, mi familia, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos que Dios es uno en unidad, pero no en número, porque creemos que son 3 personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esas 3 personas las vemos en el bautismo de Jesús. Dios el Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendiendo sobre su hombro como dando señal, más bien, no como dando la señal de que Él es el ungido de Dios, Y Jesús, pues Jesús se está bautizando. Jesús se bautizó por ti y por mí. Si tú no te has bautizado, no esperes tanto tiempo. Tú tienes que entregar tu vida a Dios a través del bautismo. No es si tú quieres, si tú sientes, no. Bautizarte es tu mayor necesidad. Finalmente, en la sección del día jueves y del día viernes encontramos que todo lo que ha ocurrido en la tierra se debe a la agenda perfecta que Dios tiene. La profecía de las 70 semanas decían que el Mesías sería ungido en la última semana, es decir, en el año 27 de nuestra era. Y Jesús se bautizó en efecto en el año 27 de nuestra era. También, mi familia, aprendimos que Jesús debía morir a la mitad de la semana en el año 34 y así, en el año 31, y así ocurrió. Jesús murió en el año 31. Finalmente, en el año 34, el evangelio debía ser predicado a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso ocurrió cuando los judíos apedrearon y murió Esteban. A partir de allí, el evangelio se predicó a todos los seres humanos por igual. Mi familia, todo lo que ocurre en esta tierra ocurre bajo la agenda de Dios. Nada ocurre al ahí se va. Todo ocurre bajo la agenda de Dios. Por eso vale muy bien la pena que tú y yo confiemos en los tiempos perfectos de Dios. Confía en Dios. Créele a Dios. Si Dios no te ha respondido algo, si Dios no ha actuado en tu favor, Él lo hará a su debido tiempo. Mi familia, que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe para seguir confiando y aferrándonos a las promesas
a las promesas de Dios. ¿Cuántos esta mañana quieren decir a Dios, Señor, yo quiero aprender a confiar en ti? Señor, yo quiero aferrarme a tu gracia maravillosa. Señor, gracias por la segunda oportunidad que tú me das. Gracias porque siempre estás a mi lado. Ayúdame para confiar siempre en ti. Y mi familia, como ya son las 8:26 de la mañana, yo les envío un fuerte abrazo a usted, querida ama de casa, que está allí cocinando probablemente, que está preparando el desayuno, o que quizá ya está desayunando, o que quizá está lavando los trastes, o ya anda poniendo la lavadora. Yo le envío un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Gracias porque deja el celular por allí a un lado, escuche esta reflexión y mientras anda trabajando está escuchando esta reflexión. Que mi Dios los bendiga. Matías y yo les enviamos un cordial saludo. Hasta mañana, si Dios así lo permite.